Vamos a arrancar. Creo que estamos en tiempo y en número, así que vamos a dar comienzo. La clase de hoy vamos a ver dos unidades, las unidades de costos logísticos y la unidad de indicadores. Vamos a tardar aproximadamente 35, 40 para cada una de las unidades. Avísenme si están viendo ahí ya la pantalla. Sí, se ve. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, la de costos logísticos. Nosotros hemos hablado de costos en todas las unidades. Cuando vimos todas las partes de la materia, fuimos haciendo hincapié en cómo analizar los costos y dentro de lo que era la definición misma de la logística, estamos diciendo que hacemos un equilibrio entre los costos de los servicios brindados y, obviamente, el servicio y los costos de ese servicio. Hoy lo que vamos a ver es un poco de manera sistémica, cuando nos encontramos en las empresas, cómo jugamos con esos costos, más allá de la toma de decisiones particulares que venimos viendo en cada una de las bolillas, ¿no? Entonces, de manera sistémica, cómo hacer presupuestos, cómo analizar la contabilidad, cómo obtener ratios o indicadores para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente? Son costos de logística, qué factores condicionan cada uno, calcularlo de una manera sistémica y cuál es una unidad de medida para cada uno. ¿Cuáles son esos costos que vamos a ver? Lo mismo que está dividido de la materia. Costos de abastecimientos, que es lo que vimos al principio. Costos de almacenamiento, que es la unidad 4, la que vieron conmigo. Costo de transporte y distribución, que es lo que terminaron viendo con Ariel. Y otros costos logísticos, que son los costos de sistemas y de gestión, que también vamos a analizar. Vamos a ver para... Sí. No estamos viendo la presentación, estamos viendo PowerPoint. A ver. Me parece que compartió solamente el PowerPoint y no la presentación, digamos. ¿Ahí? Se sigue viendo la aplicación, no la presentación, pero bueno, se lee bien igualmente. Bueno, vamos a probar de vuelta. A ver si cierro mis otras... Creo que para que se pueda ver la presentación tiene que compartir toda la pantalla en Meet. De vuelta al mismo. Un segundito. Vamos a detener la presentación. Toda tu pantalla. Compartir. ¿Ahí? Sí, ahí sí, profe. Gracias por el aporte último ese. Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Esos factores logísticos que condicionan a cada uno de abastecimientos, almacenamiento, transporte y otros costos logísticos, vamos a ver cómo hacer un cálculo con los sistemas que tenemos en las empresas y una unidad de medida típica. ¿Para qué nos sirven los costos presupuestados? Un análisis de tercerizaciones logísticas, es decir, vamos a ver qué grado de interacción hay en Argentina, en América Latina o en los otros países. Un ejemplo práctico de esa tercerización de servicios y los índices de actualización. Esto está muy en boga hoy en día y, bueno, ya hace tiempo en la Argentina, que como ya lo hemos comentado en otras clases, por ahí no es fácil actualizar los costos solo por inflación o solo por tipo de cambio,
y hay que encontrar algún parámetro de esto con los proveedores, ¿no? Ahí vamos a ver cuál usamos con los operadores logísticos, que es el índice CEDOL, que algo ya lo charlamos. Un caso práctico que es el ejemplo de, bueno, en el caso de la cadena de valor de la comercialización de manzana, donde, bueno, ahí se indica, o siempre se indica que por ahí la logística o el transporte es formador de precios. Bueno, ahí lo que es la Cámara de Transporte trata de comentar un poco que realmente no son formadores de precios, sino que inciden muy poco en el producto final. Costos estructurales en la Argentina, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación, y bueno, estos casos de actualidad, yo le voy a mandar después parte de una revista que se llama Énfasis Logística, para que lo lean. En la definición propia de costos logísticos, bueno, dice que el departamento de logística tiene como función principal ese equilibrio, ¿no?, entre el servicio prestado y los costos soportados, el cual debe ser analizado de forma cuantificable, que eso es lo que vamos a tratar de realizar hoy, cuantificarlo. Esos costos se agrupan por las funciones que ya dijimos antes, de la empresa, que se gestionan y controlan el flujo de materiales y el flujo de información asociado. Bien, ahora, en la empresa siempre tenemos 3 sistemas básicos, que es el sistema contable, el sistema de costos y el sistema de presupuestos. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en detalle en el costo logístico. ¿Se acuerdan cuál es el entregable o la finalidad de cada uno de esos sistemas? Sistema contable, sistema de costos, sistema de presupuestos. Si yo digo sistema contable, ¿cuál es el entregable de un sistema contable en una empresa? ¿Alguno se acuerda? Control de gestión. Un balance. Bien, bien, ese es uno, un balance. ¿Qué más? ¿Cuál es la función de un sistema contable? Por ahí los estados de resultado también. Perfecto. Estado de resultados, balances, bien. Esos son los entregables clásicos, es estado de resultado y balances. La función que tiene es una función legal y de registración, donde yo voy registrando todos mis costos en las cuentas de costos que están definidas, tanto sea todos los costos y las amortizaciones de los bienes y servicios, y obtengo como en forma general un estado de resultado o un balance. Pero yo voy a ir siempre registrando todos mis costos en el sistema contable porque es un sistema de registración legal. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Cómo funciona un sistema contable dentro de una empresa? Porque ustedes van a trabajar sobre ese sistema contable para sacar indicadores. Y el sistema de costos. ¿Cuál es la función de un sistema de costos? ¿Qué queremos sacar cuando hacemos un sistema de costos? Lo que te sale algo. Perfecto, pero generalmente, ¿qué? ¿Qué cosa? Y no sé, un producto, bueno, en este caso, no sé, un recorrido puede ser. Perfecto, exacto. Cuando hacemos un sistema de costo, queremos saber el costo unitario de nuestro producto o nuestro servicio. Eso acuérdense que sabiendo el costo de nuestro producto, nuestro servicio, tenemos lo que es la contribución marginal y podemos tener una decisión de producción o de servicio. Ahora, el sistema de presupuestos. ¿Para qué sirve el sistema de presupuestos? Para saber cuánto tengo disponible para algún proyecto, por ejemplo. Perfecto. Bien. Sistema de presupuestos, como bien dice, es qué yo voy a tener disponible para cierto centro de costo, para cierto proyecto, para cierto periodo. Lo que nos vamos a enfocar nosotros ahora es en un periodo, porque ¿qué le va a pasar a usted en la empresa?
Entonces se van a encontrar en un rubro determinado con un esquema, con centros de costos determinados, es decir, van a tener distintos tipos de almacén, si trabajan en logística, ¿no? O donde trabajen, pero les va a pasar lo mismo. Van a tener cierta estructura con un sistema contable que va a registrar sus costos en un año y seguramente van a tener un sistema de presupuestos para analizar el periodo que viene. Entonces, el periodo que viene, en este caso 2022, van a decir, según lo que gasté en el 2021, yo presupongo que voy a gastar otro parámetro para el 2022 y ahí fijo algunos ratios. Y costo logístico va a tomar, adentro del sistema contable, va a tomar lo que corresponda para armar los costos de cada una de esas funciones que hablamos antes, ¿no? Abastecimientos, almacenamientos, transportes, dijimos otros costos de administración. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, más allá de las decisiones puntuales que tomamos en cada una de las otras unidades, es decir, bueno, ¿cómo tomamos y qué tomamos del sistema contable para armar ese ratio, para tomar decisiones dentro de cada uno de estos subconjuntos y para hacer presupuestos futuros? ¿Es claro hasta ahí? ¿Hay un micrófono prendido? Sí, está claro. Bien. Bien, esto tiene que quedar muy claro, porque después son preguntas que se hacen: ¿qué saco con el sistema contable? ¿Qué hago con el sistema de costo? ¿Qué me pasa con el sistema de presupuesto y cómo lo uso? ¿Y dónde encuentro los costos logísticos ahí adentro? Eso, y más siendo ingenieros industriales, en el último año lo tienen que tener bien claro. Bien, bueno, esto es lo que les va a pasar también cuando ustedes tengan que hacer un presupuesto logístico, en este caso, para un periodo que viene. Siempre en la empresa, generalmente las empresas empiezan un presupuesto económico financiero a nivel general, que empieza con la dirección y termina en cada jefatura de área, en cada dirección, con el presupuesto del año que viene. Ahí ustedes tienen dos posibilidades, ¿no? Dos extremos. Planificar por primera vez algo, donde van a tener que averiguar todos los costos y todos los gastos, hacer una averiguación muy detallada, o pararse en una situación puntual, como la del año pasado, y ver cuáles son las diferencias. Es decir, bien como dice acá, nos debemos parar con el nivel de actividad que fija el presupuesto económico financiero de la empresa y ver qué tenemos, qué cantidad de materia prima o insumo adquirir, si tenemos o no proveedores alternativos, si vamos a generar proveedores alternativos, si los volúmenes de ventas a distribuir son los mismos o incrementalmente son diferentes, si las zonas son las mismas o no, si la cantidad de clientes a servir son los mismos, puede ser que usemos otro canal, menos mayorista, más distribución, bueno, otros canales de distribución, si la capacidad de almacenaje se necesita incrementar o no. Bueno, todos estos análisis son los que ustedes tienen que hacer parados en un esquema de presupuestación para los costos de un periodo futuro o para de los meses futuros, ¿no? A eso, más allá de que ustedes tengan una situación actual y ustedes tengan que ver todo esto, lo van a tener que indexar, porque usted tiene una situación de hoy con un registro contable de hoy y lo van a tener que indexar. ¿Por qué lo pueden indexar? ¿Por qué factor lo pueden indexar a todo ese costo? ¿Por la inflación, capaz? Perfecto. Uno es la inflación. ¿Qué más?
con una proyección. No, en algunas actividades puede ser el precio del combustible, se tome algún precio estándar y se use eso. Perfecto. Eso va, variables que vayan a modificarse en el tiempo diferentes a la inflación. La inflación de base seguro que va, obviamente que va a estar paritarias, obviamente que va a estar, como dice el combustible. Bueno, mayoritariamente son estas cuestiones las que termina de resolver el índice CEDOL, pero muchas cuestiones son particulares y la empresa puede tomar decisiones particulares para su estado de presupuesto, ¿no? Más allá de lo que negocie con un operador logístico. Entonces, si yo soy una empresa que dependo mucho de insumos que están dolarizados, bueno, la variable de tipo de cambio va a ser una variable fundamental para esto. Entonces, acá tiene que tener bien claro eso. Yo tengo un presupuesto que definir, tengo una situación actual que la puedo sacar de mi sistema contable a través de la registración ex post y lo voy a tener que indexar a través de algún valor o algún índice. Acá habrá cosas con inflación, habrá cosas con tipo de cambio, habrá cosas con combustible, con energía eléctrica. Bueno, esas son las cosas que hay que definir. Bueno, acá mezclamos un poco lo que es el sistema de costos con lo que es el BI, Business Intelligence, y lo que es sistemas, ¿no? Ustedes se van a encontrar en las empresas que, como dijimos, van a tener un sistema contable, un sistema de costos, un sistema de presupuestos, que puede estar integrado en un ERP particular, dependiendo de qué grado de magnitud sea la empresa. Y a su vez van a tener BI o Business Intelligence para reportes. Este caso es un reporte particular de un Business Intelligence se llama ClickView, que funciona directamente sobre el SAP, sobre el R3 de SAP. Ahí lo que toma es lo que hablábamos antes, un presupuesto, que yo ya lo tengo definido en ese periodo de presupuestación para todos los meses. Yo acá estoy parado en un mes, en un año 2017 para mostrar algo, año 2017, donde me figura un presupuesto hasta la fecha que yo me puse, hasta octubre de 2017, y me figura un real. Ese real es el realmente gastado sobre ese presupuesto. Es un método de control que ustedes van a tener sobre esa presupuestación. Obviamente que los pasos son los siguientes, ¿no? Ustedes fueron a esa reunión de directorio con el presupuesto armado con las condiciones que enumeramos anteriormente. Ahora, aprobaron ese presupuesto, les figura ese presupuesto en el SAP. Este real es la imputación del sistema contable mes a mes. Entonces ahí van a poder ir viendo los desvíos y tomar decisiones. Esto es para mostrarle algo práctico, ¿no? Esto también se puede dividir siempre por cuentas contables. Ustedes van a ver que van a tener las cuentas contables típicas y de cada empresa, como alquileres, artículos de oficina, combustible, comunicaciones, energía eléctrica, honorarios, bueno, mantenimiento, y se puede analizar también lo presupuestado por cada cuenta sobre lo realmente ejecutado. Acá se dan un poquito más en cuenta lo que son, bueno, honorarios profesionales, impuestos y tasas, mantenimiento de equipo, bueno, servicio de transporte, servicio de vigilancia, bueno, todas las cuentas que ustedes hayan presupuestado las van a medir contra el realmente ejecutado. Bien. Bueno, eso es un poco de realidad de empresas y cómo se manejan los costos y cuáles son los diferentes procesos que hay en una empresa, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es lo que está en el libro. Esto está en el libro, el libro de logística integral, en el manual de logística integral, y está definido cada uno de los costos. Esto yo voy a hacer un resumen, pero léanlo bien del libro, que esta unidad tiene mayoritariamente este capítulo, creo que es el capítulo 28 del libro de Manual de Logística Integral.
acá define los 4 tipos de costos: el costo de aprovisionamiento, que es lo que vimos al principio, el costo de reabastecimiento de la mercadería, costo de almacenaje, que es lo que vimos en unidad 4, el costo de tener un espacio para el almacenamiento, de la estructura y la manipulación, y la tenencia misma del stock. La estructura, estamos hablando de los racks, de todas las estanterías, manipulación, todo lo que hacemos en picking, y tenencia del stock es financiero, cuántos tenemos de stock y cuánto es la plata que tenemos parada. Costo de distribución, ahí fíjense que dice transporte de corta y larga distancia, nosotros lo hemos definido como transporte y distribución. Y costos de información, todos los costos por manejo de la información y la administración de la logística. Que ahí seguramente van a estar ustedes como los gestionadores de todo esto, ¿no? Bien. En cada uno de estos vamos a ver brevemente qué contempla, cuáles son los factores de influencia, la fórmula de cálculo y una unidad de medida. Esto léanlo bien en el libro porque está bien detallado, está bien armadito. Yo les hago un repaso nada más. Costo de aprovisionamiento. Esto es un repaso de las primeras unidades. ¿Qué contempla? El personal que genera la orden de compra y hace el seguimiento, todos los software y hardware, las comunicaciones que se hacen con los proveedores y todos los materiales de oficina. ¿Cuáles son los factores de influencia? Obviamente, cómo yo tengo programadas las compras, esa cantidad de número de proveedores y, bueno, la disponibilidad de un sistema que me lo haga más ágil o sea todo más dinámico, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del cálculo para generar un costo de aprovisionamiento? Y ahí vamos a los modelos que hay en la empresa. Recoger de la contabilidad de esas cuentas que yo les fui mencionando lo siguiente. Del personal del departamento de compra, obviamente los salarios, la seguridad social, bueno, todos los gastos de personal, los gastos generales, todo dijimos, todo lo que lleva a la informática y a la oficina, y todo lo que corresponde a comunicaciones de ese sector. Todo lo que corresponde a gastos de personal y de comunicaciones de ese sector. ¿Cuál es la unidad de medida típica? ¿Cuánto yo gasto para hacer un pedido? Es decir, yo voy a decir, yo que, no sé, 50 tipos de órdenes de compra y yo gasté tanta plata. Entonces, ¿cuánto me sale hacer cada pedido? Bueno, eso va a ser la unidad típica por línea de pedido. Acuérdense que el departamento de compra puede estar dividido, como les mostró Ariel, por diferentes tipos de especialidad. Entonces yo acá puedo sacar cuánto gasto por tipo de pedido por especialidad. Y ahí obtengo un ratio que lo puedo usar para presupuestar el año que viene o lo puedo usar para tener un concepto de mejora interna y tomar algunas decisiones. Bueno, este es un ejemplo de cómo un sistema te puede ayudar en todo esto si vos tenés un portal de proveedores donde todas las órdenes de compra, todos vean todos, ingresen información. No lo vamos a ver detalladamente, es para verlo en sistema, pero bueno, el hecho de decir cómo automatizando hoy todos los procesos de compras sobre portales abiertos, donde los proveedores cargan la información, nosotros cargamos las especificaciones y demás, se acotan muchos costos que antes eran muy significativos en los departamentos de compras, ¿no? Bien. Costos de almacenaje. Costos de almacenamiento. Dentro del costo de almacenamiento, acuérdense que dijimos tenemos varios. El de almacenaje, el del movimiento de equipos, el del picking y el del stock. Este es el de espacio para almacenaje. Acá tenemos que ver cuánto nos cuesta alquilar un depósito o comprarlo, el mantenimiento del depósito o la reparación y todos los seguros que tienen, más los impuestos que hay sobre eso, ¿no? Factores de influencia, esto es todo lo que vimos en la unidad 4. Obviamente, un alto número de referencias va a tener mayor número de maniobrabilidad, obviamente, el tipo de producto, si necesita alguna condición especial, como humedad, temperatura, bueno,
la cantidad de productos, la dimensión, la estacionalidad de la demanda, las dimensiones del producto, bueno, todas esas cuestiones obviamente que influyen en lo que yo voy a presupuestar sobre comprar o alquilar, mantenimiento o seguros. Esto voy a hacer lo mismo para espacio de almacenaje, voy a buscar de la contabilidad alquileres o amortizaciones y las voy a poner en el costo. Acuérdense cuál es la diferencia con una amortización. Una amortización es algo propio que yo compro, que el sistema contable me permite generar como si lo estuviera comprando y bajar el tema de impuestos, ¿no? Pero en realidad ya hice la inversión. Mientras que el alquiler, obviamente, será una unidad fijada de tiempo que normalmente para depósitos, ya vamos a ver después que hay distintas cuestiones, pero es por metro cuadrado. Yo adquiero un depósito de 3.000 metros cuadrados, bueno, voy a tener tal importe. Bueno, voy a buscar todo lo que gasté en reparaciones y mantenimiento, lo que gasté en seguros, lo que gasté en impuestos. Lo que es seguros e impuestos, en estos casos, son muy significativos muchas veces. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en lo que es reparaciones, en edificios también. La unidad de medida, siempre ustedes tienen que saber, cuando trabajan en logística, cuánto les cuesta el metro cuadrado. ¿Cuánto les cuesta el metro cuadrado por unidad de tiempo? Si es mensual o es anual, o cuánto le cuesta, bueno, pues dice, por unidad de manutención o carga, pero generalmente es por metro cuadrado. Vamos al costo de almacenamiento, pero de las instalaciones, de la estructura. Sería más que nada estanterías, cómo yo tengo formado mi estructura de estibaje. ¿Qué contempla? ¿Cuál es la estructura de almacenamiento? ¿Qué estantería? Si tengo estantería, cantilever y demás. Bueno, esos dispositivos son muy elevados, es decir, si son muy, que necesito transelevadores o equipos eléctricos autoelevadores automáticos, la cantidad de puertas que yo tenga, acuérdense que cuando hablamos de la puerta de carga y de descarga, bueno, mantenimiento y amortizaciones, lo mismo, acuérdense que por ahí mantenimiento de estanterías, generalmente se te rompe o hay que reparar entre un 20 y un 30%, entonces tiene un grado muy importante del costo. Factores de influencia, no lo voy a repetir, ya lo dijimos en logística interna, es lo mismo que hablamos antes, ¿no? La dimensión de la mercadería, la caducidad, bueno, el equipamiento y demás. La fórmula de cálculo, lo mismo, buscar de la contabilidad el concepto de alquiler, amortización y mantenimiento y generar el ratio. Ahora, este ratio es distinto al que vimos antes, porque el que vimos antes era sobre metros cuadrados y este ratio es sobre hueco ubicaciones. Es decir, ustedes tienen que saber el costo que tienen sobre metro cuadrado de almacén y el costo que tienen sobre cada una de las ubicaciones. Bien, y para manipulación de la mercadería, que es la parte del picking, donde se acuerdan que dijimos en la unidad de logística interna que tenía el mayor volumen dado por el personal, ahí tenemos personal, sueldo, cargas sociales, alquiler de equipamiento, bueno, mantenimiento y amortización de ese equipamiento. Los factores que lo influencian son los mismos que los demás. Y ahí sí, en la unidad de medida lo vamos a referir sobre la hora trabajada o sobre alguna hora estándar. Es decir, yo voy a tener también un costo sobre una hora estándar de manipulación o sobre bulto entregado. Generalmente yo digo, bueno, gasto tanto en manipulación o en picking sobre bulto entregado. Esa es una buena unidad de medida. Costos de tenencia de stock, esto, bueno, lo han visto también en Operativa 2, pero es el costo de oportunidad de tener la mercadería parada. Obviamente yo tengo altos stock para satisfacer cierta demanda o brindar cierto servicio, voy a tener mucha plata parada que podría tener un rédito por ese capital inmovilizado, ¿no? O el capital que yo necesito invertir para tenerlo directamente, ¿no? Siempre es el costo de oportunidad.
Hoy se aplica a una tasa de interés. Si yo voy al banco, soy un empresario y quiero sacar un crédito y me fijo la tasa de interés, ese es mi costo de oportunidad. Lo tengo invertido acá y no en esa tasa de interés. Generalmente será cuánto a mí me cuesta todo lo que tengo como costo, como ese costo, y kilogramo o stock medio. Un segundo que alguien quiere entrar. Bien, y costos de la información, administración logística, bueno, ahí es todo el personal que trabaje en la administración de la supply chain, de la cadena logística, y todas las tareas administrativas de coordinación, ¿no? Factores que influyen, bueno, obviamente dijimos que era la cantidad de órdenes recibidas, cantidad de control de calidad, pedidos preparados y despachados, la frecuencia de control de inventario, bueno, un montón de cuestiones de la administración que hay que tener en cuenta. Dependiendo de eso, yo voy a tener un equipo armado en logística para estas cuestiones. La fórmula de cálculo es lo mismo, va a ser todo lo que yo recaude de mi sistema de costos contable, sobre puede ser hora trabajada, o puede ser camión, o puede ser pallet, o puede ser bulto entregado en un tiempo determinado. Puede ser entregado por mes, entregado por año. Bueno, y ahí voy sacando los ratios correspondientes. Costo de distribución. Esto, acuérdense, que contempla todo lo que es el movimiento de la mercadería. Bueno, personal encargado del transporte, las licencias relacionadas con la actividad. Obviamente yo tengo que tener una licencia para mover lo que tengo que mover. Bueno, seguro, mantenimiento, amortizaciones de la flota y demás. Factores que influyen, bueno, si es distribución, si es corta distancia, qué tipo de transporte tengo disponible, si es propio o contratado, la frecuencia del ruteo, el ruteo de esos viajes, bueno, y la cantidad de manipulaciones de transbordo. Bien, bueno, acá nos estamos enfocando directamente en lo que es distribución, y la unidad de medida generalmente va a ser los pesos que yo gasto por kilogramo y el punto de entrega. Siempre se va a referir a un peso por pallet o por bulto y por una zona de entrega. Si yo voy a tener mi mapa general de ruteo, donde digo, a mí me va a costar tanto, o me cuesta tanto en promedio, el kilo, en tal lugar de entrega. Acuérdense que cuando era transporte, que eran distancias largas, eso íbamos por tarifa o por contratos. Acá tengo que sacar el ratio. Esa es la diferencia entre distribución y transporte. Bueno, acá está explicado en detalle lo que es un costo de un camión. Eso mírenlo, está muy bien en el libro, pero bueno, ahí ven como costos variables algunas cuestiones que fuimos diciendo para la indexación, como combustibles, neumáticos, bueno, aceite, bueno, reparaciones y demás, ¿no? Y costos fijos, ahí tenemos todo lo que son cargas sociales, ITV, seguros, bueno, y el salario del camionero. Costos ocultos que siempre tenemos, esto es relacionado a la pérdida de valor de mercadería, es decir, tenemos productos que se hacen obsoletos o que quedan fuera de temporada, productos que se deterioran, bueno, diferencias de inventario por errores o robos, gestión de devoluciones, siempre hay una parte de retrabajo con alguna devolución por algún error, y roturas de stock. Y después nos vamos a gastos generales, donde directamente, esto por sistema de costos, ustedes ya lo saben, es agarrar todos los gastos generales que yo tengo de distintos tipos, electricidad, agua, calefacción, limpieza, climatización, lo que fuera, y a través de un coeficiente asignarlo a un centro de costo.
O sea, asignárselo lo que le corresponde a abastecimiento, asignarle lo que corresponde a almacenes, asignarle lo que corresponde, bueno, a transporte y distribución si es necesario, o administración logística. Bueno, hasta acá es un poco lo que decíamos antes de qué contempla la fórmula de cálculo y algún indicador o alguna variable de cómo medirlo. Ustedes seguramente van a laburar en alguna de esos eslabones y van a poder sacar estos costos. O tal vez van a llegar a gerente de logística o gerente de la supply chain y van a tener que conocerlos a todos y charlarlos para obtener presupuestos convenientes o, bueno, o poder charlar alguna diferencia que tengan, ¿no? Un poquito de cómo impacta esto en las ventas, o qué porcentaje de costos es sobre el porcentaje de ventas, ¿no? Ahí decimos que según el sector industrial, esto está sacado en Europa y hace tiempo, el libro del Manual de Logística Integral, ahí tienen los diferentes sectores industriales y qué porcentaje es cada uno de los tipos de costos que vimos recién: transporte y distribución, almacenaje y costos de stock. Ahí vemos que está aproximadamente en la sumatoria de esos tres en un 5% del total de ventas de cada uno de esos rubros. Bueno, dice que en España es un poco superior, ¿no? Composición de costos dividido en Europa está llegando un poco más que nada de cercano al 10%. Miren bien esta composición de costos. Ahí al principio se ven los tres iniciales: transporte, distribución, almacenaje y stock. Después le suman gestión y procesamiento de pedidos y se llega al 10%. Y después, si sumo todo, si sumo el stock de materia prima y los costos comerciales, puedo llegar al 30%. Ahora, generalmente, lo que se manipula en la información en logística son los tres iniciales, que es el costo de transporte y distribución, almacenaje y stock. Ahí van a estar entre el 5, 6, 7%. Y si tienen sobre el costo de gestión y el procesamiento de pedidos, ahí van a llegar cerca del 10%. En Europa, donde los costos son distintos a la Argentina, que son mucho más altos en la Argentina por la estructura de costo que tenemos en el país, ¿no? Bueno, acá hace lo mismo el comparativo de España sobre el promedio de los otros lugares, sobre el promedio de Europa. Se ve que un poco el costo medio de España es un poco más alto. Lo que era el 10 en el promedio, o 9,10 en Europa, en España es el 11,76. Si definimos estos costos, cómo impactan, como dijimos, acuérdense en logística interna cuál era el costo más importante. Dijimos que era el picking y que nos enfocábamos ahí. Bueno, en la composición de los costos logísticos, ¿cuál es el más importante? Obviamente hay que calcularlo para cada rubro, pero generalmente el 33% de transporte y distribución. Después viene el costo de stock con un 26,4%, el de almacenaje, el 24%, procesamiento de pedidos, el 12% y el 6% de gestión. Es decir, ese tiene medianamente un rango de valoración y de importancia. Para hacer un resumen, bueno, ahí tienen lo que es la estructura de los costos para cada tipo de costo que analizamos hoy, de transporte y distribución que hay que tener en cuenta, el almacenaje que hay que tener en cuenta, bueno, en gestión y en costo de stock. Bien, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Pasamos a tercerizaciones de operaciones logísticas. Esta última etapa está todo en el libro del Manual de Logística Integral, así que léanlo de ahí, que está bien detallado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario?
No. Bueno. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos cadena logística que vimos cómo nos podíamos alinear con los proveedores, con los clientes, generar alianzas o también generar contratos o alianzas estratégicas con operadores logísticos, ¿no? Entonces, muchas de las operaciones, de los costos que vimos recién, todas las operaciones que vimos recién, que nosotros las tenemos que tener muy claro en el lugar donde estamos trabajando, las podemos tercerizar. Y ahí tenemos algunos beneficios y ahí cuando hay que analizar si es necesario esa tercerización o no. Siempre el objetivo de una tercerización logística o de lo que fuera, obviamente que es reducción de costos propios, reducción de costos de operación, o tener mayor control sobre algunas operaciones donde no somos especialistas. Si nosotros no somos especialistas en transporte y distribución, obviamente lo vamos a contratar. Si no somos especialistas en almacenaje, lo vamos a hacer de esa manera. Si no somos especialistas en comercio internacional, vamos a tener que trabajar con consultoras de logística internacional. Bueno, disposición de personal altamente capacitado, la disposición, bueno, llevar los fondos o lo que yo invierto a lo que realmente sé y a lo que realmente soy más eficaz y tener una mayor eficiencia. ¿Cuál es el grado promedio de tercerización de todas estas operaciones logísticas? Más que nada de lo que dijimos, ¿no? De almacenaje, traslado, manipuleos. En lo que es en Latinoamérica es en un 42%. Pero en Europa, en Estados Unidos y en demás continentes, demás países, obviamente que es mucho mayor. Están mucho más avanzados en esa tercerización. Hay muchas empresas de operadores logísticos que trabajan en forma mancomunada con las empresas. Acá todavía está mucho por crecer en ese sentido. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una opción de tercerización para ponerlo en contexto nada más. Pero bueno, vamos a poner una situación donde tenemos un arribo a puerto de Buenos Aires de 5 contenedores provenientes de Italia, con equipos de alta tensión para la región norte de Argentina, con destino final depósito Rosario y luego distribución según necesidad de uso. Es decir, llegaron 5 contenedores a Buenos Aires y lo tengo que llevar a Rosario para distribuirlo y tengo una problemática. La problemática es que hay una descoordinación entre Comex Central, Buenos Aires, y la logística regional de Rosario, y hay que ver cómo llevar esos contenedores y cómo hacer el desconsolidado de los mismos. Las condiciones del entorno es que el personal y los recursos propios de Rosario están abocados a otras tareas, por lo cual se debe analizar su reasignación, lo que vimos recién de tercerización, o la tercerización de estas operaciones logísticas. Vamos a ver, bueno, esto lo saqué porque es muy largo, pero si no había una lista de empaque, la documentación del embalaje, donde dice los productos, las dimensiones, el peso y demás, que bueno, ya más para logística internacional y no para este ejercicio. Pero la situación es 5 contenedores en Buenos Aires, en el puerto, los tengo que llevar a Rosario, la gente de logística de Rosario la tengo abocada a otra cosa por esta descoordinación entre Comex Central y la logística de Rosario. Para tomar una decisión si reasignar el personal o contratar la tercerización, tengo que ver cuáles son las opciones. Las opciones, en este caso, analizamos 3 opciones. Una que es A, que es el flete original directo, que era lo que estaba contratado, que es desde el puerto directamente hasta Rosario, donde ahí los camiones esperan el desconsolidado del camión y la devolución de los contenedores. Acuérdense, cuando hablamos de desconsolidado de contenedores, es la apertura del contenedor, dependiendo de qué contenedor sea, si tiene
apertura frontal, superior y demás, sacar toda la mercadería, volver a colocar el contenedor en el camión y volver a lo que es el puerto, ¿no? Un flete modificado, que acá cuando ya empezamos a tercerizar cosas, ¿no? Es del puerto, directamente yo lo puedo sacar y lo llevo al depósito de un operador logístico. Ese operador logístico puede hacer el desconsolidado en su base, directamente ahí hacer la devolución de los contenedores al puerto y bueno, y llevar a Rosario con XX camiones, la cantidad de camiones que había que calcular, que yo de ese dato se lo saqué, pero bueno, para no hacerlo tan largo, es decir, yo desconsolido un contenedor y lo tengo que cargar en algún camión. Ahí tengo que tener en cuenta dos cositas, lo que son los días de almacenaje que yo me quedo en el puerto si no tomo una decisión, y la estadía del contenedor en el depósito de este transportista. Y una opción C puede ser llevar el flete modificado con depósito intermedio sin desconsolidado. Es un trabalengua, pero llevo los contenedores al operador logístico, pero no le contrato el desconsolidado y sí lo tengo ahí a disposición hasta que la gente en Rosario esté dispuesta a realizar el desconsolidado. Son esas tres opciones. Flete directo, el desconsolidado lo hace la gente a Rosario. La opción B, lo llevo al depósito del operador, hago todo el desconsolidado, lo meto en camión y lo llevo a Rosario, o una opción intermedia. Para eso tengo que ver los costos de todas esas operaciones. Por eso les digo, en este caso es una decisión de costos puntual, ¿no? Pero bueno, el retiro de 5 contenedores del puerto hasta el depósito intermedio para su desconsolidado en ese momento eran 3.700 pesos por contenedor. La estadía de un contenedor lleno por día en el depósito del operador son 2.500. El desconsolidado de cada contenedor, 3.400. La devolución de vacíos al puerto, 2.800. Y por envío de esa carga suelta, que se llama cuando la saco del contenedor y la pongo en camiones, en este caso eran 5 contenedores, pero se pudo colocar en 4 semirremolques. 4 semirremolques con baranda rebatible. Acuérdense cuando vimos transporte, Ariel le mostró los tipos de camiones. 4 semirremolques con baranda rebatible hasta Rosario, que salen, bueno, cada viaje 22.800 pesos según la tablita del FETRA. Cada semirremolque llegando por la tarde-noche, espera la descarga al día siguiente y vuelve vacío. Si supera ese plazo y no se descarga el camión y tiene que esperar, es 3.500 pesos por día por camión que espera en Rosario. El seguro de la mercadería correrá, bueno, por cuesta de la cláusula de liberación, esto de logística internacional, lo vamos a explicar después. Pero en este caso, cuando ustedes piden un presupuesto a un operador logístico, cuando le digan que te va a devolver, cuando le presenten esa situación, le va a devolver esto. Para retirar del puerto me sale tanto, para desconsolidar tanto, para devolver vacíos tanto, para tenerlo un día más en nuestro depósito tanto, para llevarlo en camión semirremolque tanto. Bueno, y ahí ustedes tienen que armar este rompecabezas de a ver qué te conviene más. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Cuando se habla de desconsolidación de contenedores, se cobra la desconsolidación y no habría un NIN que cobrar. En el caso que se elija, por ejemplo, la segunda opción, que es desconsolidar en otro depósito. No, en el caso que se contrate el desconsolidado, se lleva el contenedor, se abre, se desconsolida y eso es lo que te cobran. El desconsolidado, o sea, no hay, digamos, es como otra cosa. Okay. No. Listo, está después la devolución de vacíos y demás, ¿no?
Perfecto. Bueno, ponemos todo en una tablita para ver qué nos conviene más. El flete directo, que es el que teníamos con el A, nosotros teníamos contratado ya los 5 camiones, con el contenedor por 24.200 pesos, que nos daba 121.000 pesos. La opción B, que tiene en cuenta todo lo que va a hacer el operador logístico, del puerto al depósito, del desconsolidado, la devolución, ve que dice por 5, por 5, por 5, la estadía en ese depósito, el 2.500 por 5, y el flete a Rosario, que en vez de ser 5 son 4. Son 4 porque son 4 camiones baranda volcable. Generalmente cuando vienen en contenedores tiene cierta disposición y yo después los puedo reubicar en distintos camiones obteniendo alguna ventaja. Entonces, sumo todos esos costos y el que está abajo que dice B, sin estadía en el puerto, si yo lo saco inmediatamente y no lo dejo, este problema te llega hoy, ¿no? Vos lo tenés que resolver hoy. Le mandás la comunicación al operador logístico, te devuelve todos esos costos y vos decías, yo tenía contratado tal vez el A, lo puedo cambiar por el B o lo puedo dejar en el puerto y mañana decidir. Bueno, el B sin estadía en el puerto son 153.000. Es decir, no hay mucha diferencia con el flete A y ya me evito un montón de consideraciones, ¿no? Después si nos ponemos a ver la estadía en el puerto, son 7.500 por contenedor y ahí ya se nos va de presupuesto. Es decir, la decisión siempre es sacarlo del puerto, eso está claro. Después, ¿cómo? ¿Por A o por B? Si es por A, yo tengo que reasignar el personal y voy a gastar 121.000. Si es por B, el personal será menor porque será solo de control y de supervisión y voy a gastar 153.000. Bueno, en este caso se tomó la decisión de estos 153.000 y solo reasignar personal de supervisión. Es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo para ver de que se puede subcontratar cualquiera de estas actividades y en el momento que tomar decisiones, y bueno, se pueden tomar en la medida que tengamos una relación con el operador logístico y nos pase los costos de cada una de esas actividades. Bueno, índices. Ustedes ya vieron un poco con Ariel lo que es la FADEAC, lo que mide todos los costos del transporte y para qué sirve. Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es la CEDOL, que es la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos. Bueno, ahí busca medir el impacto, esto que decíamos antes, ¿no?, de los precios de la logística o los insumos del costo de operación logística. Esto está avalado por la UTN, bueno, tiene un centro tecnológico de transporte, tránsito y seguridad vial. Son datos que vienen desde el año 2002. ¿Qué rubros tiene en cuenta? Los mismos rubros que estuvimos diciendo recién y por eso los recalcamos y los volvemos a estudiar. Tiene en cuenta recursos humanos, tiene en cuenta transporte, tiene en cuenta distribución, sistemas y comunicaciones y administración de stock. Es decir, esa polinómica está formado por una indexación de todos estos rubros. ¿Por qué se da este tipo de índices e indicadores y surge cerca de los 2000? Ahí cuando los gobiernos empiezan a tocar lo que es el INDEC, a modificar lo que es el INDEC, y no se termina teniendo una confianza total en esos indicadores, bueno, cada rama industrial vuelve a formar algún indicador donde todos estén midiendo lo mismo y se forman estos indicadores, ¿no? Ustedes se meten en la página de CEDOL, pueden ver desde el año 2002 a hoy cómo fueron evolucionando esos costos. Y les da un análisis de todo eso.
Vamos a ver 2 o 3 ejemplos y después les va a quedar un ejercicio, ¿no? Pero bueno, el índice CEDOL, ejemplo 2016, ustedes estaban empezando la facultad, bueno, imagínense que decía, a septiembre de 2016 es costos con transporte un 34% o un 35%, bueno, sin costo con transporte, por una diferencia. ¿Cuáles son los drivers más significativos? Fíjense que es el combustible, incremento de combustible, un incremento de una paritaria de 2015 a 2016, y se incrementaron los costos de la energía eléctrica y la suba del tipo de cambio. Es decir, todo eso refleja que ya en ese año 2016 teníamos un 35% de inflación en el mes de septiembre. Y fíjense, algo medio raro, es una bajada en el valor del combustible de un 1%, donde tiró un poco abajo el indicador. Esto es en el 2000, vamos analizando en el mismo mes de septiembre, año a año. En el mes de septiembre de 2017, fíjense cómo cambia un poco ese indicador. El indicador ya anual acumulado era del 15,9%, es decir, en el año 2017 tuvimos mucho menor inflación y cualquiera de las otras variables. Aunque fíjense el comentario ya final, que dice, cabe señalar que si bien el combustible ya aumentó en el canal mayorista, en el canal minorista todavía no se conoce la real incidencia de dicho incremento, posiblemente no se sepa hasta el 22 de octubre, el día de las elecciones. Es decir, ¿qué pasa? Este también es un fin de un mandato de un gobierno donde ahí había podido controlar la inflación o algunos costos y se generaba ese valor de indexación. Así acá lo que mostramos es esa variabilidad, ¿no? Es decir, que un año tenemos un 40, un año tenemos un 15, después pasamos a un 10. Tenemos cierta variabilidad donde nos obliga a todos los que trabajamos en esto a estar mirando y a entender por qué pasa. Y entender la historia nos hace también decir qué pasará posiblemente, ¿no? Estamos de vuelta ante una elección, entonces todos están previendo ciertas cosas, por lo cual, bueno, logra la gimnasia de vivir en la Argentina adaptarse a todas estas consideraciones, ¿no? 2018, fíjense, nos fuimos de vuelta al 40%, con una variación de los últimos 12 meses del 52%. El costo con transporte del 52% y del costo sin transporte con el 38%. Bueno, lo que afectó mucho acá es el tema del combustible. El combustible, fin 2018, estaba atado directamente al valor del dólar, y el dólar había aumentado, había pegado un salto muy, muy significativo. Año 2019, volvemos a bajar un poco. Tenemos igualmente inflación alta, un mes de un 5%, pero un acumulado de un 29,30%. Y fíjense, de vuelta lo mismo. ¿Cuál es el factor? La devaluación del orden del 30%, precio mayorista del gasoil y altísima tasa de interés para financiamiento, obviamente, que hace a todo lo que es inversiones logísticas. 2020, año ya de pandemia. Bueno, acá estábamos todos contenidos. Hubo en el mismo momento, en septiembre de 2020, un indicador de un 3%, con transporte y sin transporte del 0,92, y una acumulado de un 27%, con lo cual era muy bajo, ¿no? Ahí se ve que, bueno, que todavía no había ido paritarias, que el combustible está contenido, que el insumo, todos los gastos están contenidos, y que, bueno, que hasta la fecha el indicador podía tener distorsiones por cuestiones de pandemia. Pero bueno, lo que queremos mostrar con esto es que tenemos que conocer la realidad, conocer cuáles son los rubros, y el indicador y ver cuáles son las características que lo van modificando para esto, ¿no? Para saber cómo vamos indexando mes a mes, cómo podemos modificar nuestros contratos y nuestros presupuestos. Bueno, acá están un poco el comportamiento de los costos logísticos en pandemia.
se lo imaginarán, ¿no? Obviamente que ha modificado un montón y ha generado algunas cuestiones sobre costos, un montón de protocolos, bueno, medidas de seguridad y todo lo que influye. Cuando se metan en CEDOL, van a ver que desde el año de 2001, que se implementó este índice, que usan tanto empresas como operadores logísticos, está FADEAC y CEDOL, que son las dos que, bueno, que tratamos de mostrar en la cátedra con mayor detalle para que ustedes les lleven alguna herramienta. Van a tener esta concepción donde van a ver los porcentajes mensuales de todas las variantes y lo que es un último 12 meses acumulado. Fíjense que el 2020 era el 34, el 29, y un acumulado histórico desde aquel 2001, que ya llevábamos, bueno, el 15.000%, ¿no? Acá, como ejercicio, vamos a tener esto. Buscar y analizar la variación de costo logístico a septiembre 2021. Es decir, métanse en la página del CEDOL, en la presentación están los links, vean cuál es el indicador que refiere al costo de septiembre, indicar por qué se debe esta variación, que seguramente hay algún resumen, y con esta información estimar cuáles son los índices que restan para el año y su proyección 2022 como un análisis de contexto para el presupuesto del próximo periodo. Esto a cabo del campo realidad pura. Entramos a lo que es el índice CEDOL, miramos los indicadores, vemos cuáles son las variables que inciden por este análisis y tratamos de estimar para el próximo periodo. Hagan ese ejercicio para ver si lo pueden materializar. Bueno, un poco lo que dijimos sobre el transporte, que muchas veces el transporte se le achaca la cuestión de fijación de precios. En este caso es muy sencillo, pero está también tratando de ver que no es tan así, donde se indica un valor de flete. En este caso era, bueno, ya vamos a ver de dónde a dónde, pero un flete de 1.100 kilómetros, que es del sur, un flete que en ese momento valía 16.000 pesos, donde las toneladas transportadas de manzana en un camión son 28. Ahí les dejo los links, si está este ejemplo un poquito más detallado. Para este ejemplo, que es el traslado de manzanas desde Chipoleti a Buenos Aires, donde se produce hasta el mercado central, que después se vuelve a distribuir, en este caso, lo que dicen los transportistas, que ese flete está dividido por estos rubros, que son los rubros que nosotros vimos recién, lo que son costo operativo, combustible, salarios, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad. Ahora, si yo pongo lo que es esos 16.000 pesos dividido en las 28 toneladas, te queda por cada valor unitario de kilo ese pequeño porcentaje que influye el flete. Bueno, es una moda de presentarlo, pero bueno, por ahí era válido decir, el flete generalmente no modifica lo que es el valor del precio unitario. En toda la cadena hay que analizar toda la cadena de comercialización o toda la cadena de valor, en realidad. Y como, bueno, para finalizar, ¿qué podemos decir de cómo podemos optimizar los costos logísticos? Ya sabiendo un poco todo este análisis, sabiendo la cantidad de ítems ofertados, la frecuencia de aprovisionamiento, el número y ubicaciones de los clientes, la diversidad de canales, la variación de flujo en el mes, la unidad de almacenaje, bueno, un montón de cosas que ustedes tuvieron en cuenta en los factores determinantes de los costos que se pueden cambiar para llevar a una optimización o a una mejora de los mismos. Bueno, y escenario, esto es siempre, por ahí si están suscritos a alguna de estas revistas de logística, como es Logística, Énfasis Logísticas, le va a llegar un escenario donde FADEAC indica cuáles son el escenario de costos y CEDOL también. Y bueno, yo les puse un ejemplo que después se los puedo subir
cómo la revista les da un marco de realidad para que, bueno, el que trabaje en esto se pueda llevar información concreta del día a día. Y les queda el ejercicio, que traten de entrar a la página y tratar de responderlo, y cualquier duda lo vemos en la clase que viene. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, aguantamos 5 y vemos la parte de indicadores. ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno. En 5 arrancamos con indicadores.